Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Muchas personas hablan mucho del celibato y los católicos que no quieren que los sacerdotes se casen y cómo esto es posible. Pero una pregunta muy común que dicen es que, ven acá, ustedes hablan de celibato, pero el primer papa de ustedes era casado. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Realmente San Pedro estuvo casado? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy estamos en el episodio número 70. Todavía yo no lo puedo creer tampoco. Número 70. Y vamos a estar hablando de si Pedro estuvo casado o no. Y ustedes saben que hay varios textos, pero les voy a dar aquí para que vayan y lean. En Mateo, vayan a Mateo 8, 14, 15 y Lucas 4, versículos 38 al 39. Y en esos textos se nos habla de cómo Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y Jesucristo fue al lugar y sanó a la suegra, y la suegra comenzó a servirles. Eso es lo que nos dicen. Y pues si 1 más 1 es 2, ¿verdad? Todos pensaremos, pues si había una suegra, entonces pues había una esposa. Entonces Pedro sí que, ¿dónde estaba la esposa de Pedro? Es la pregunta que deberíamos hacernos primeramente. La esposa de Pedro e hija de la mujer enferma no se mencionan en el texto. Solamente se menciona la suegra, lo cual parece extraño. En la historia que se narra en el Evangelio está la suegra enferma en la cama, pero no se menciona que al lado esté su hija. Tampoco los evangelistas Mateo y Lucas hacen referencia a la hija. Alright. Esta no es la forma en que se espera con un escritor, y mucho menos los evangelistas, que eran muy detallados. E inclusive la Biblia es tan rica en esto porque la Biblia no tan solo se lee literal, sino que la Biblia tiene una simbología también, además de lo literal. Y muchas veces los evangelistas escribían en números, usaban el 3, usaban el 7, para además de hablar de lo que están diciendo históricamente, el hecho histórico, dejarnos saber el significado de eso, de lo que ellos están presentando. Y tenemos dos alternativas aquí, ¿verdad? Los evangelistas o escritores decidieron incluir solo los hechos más destacados, esa es una. Para ellos tal vez la suegra y la hija no eran tan importantes, o quizás fue porque la esposa de San Pedro no estaba allí. No estaba allí. ¿Y por qué no estaba allí? Pues porque había muerto. Eso también puede ser una de las razones. Personalmente, y muchos de los teólogos, como voy a mencionar ya mismito, nos dicen que era la segunda. La segunda alternativa es la más probable, de que la hija no fuera mencionada en el texto y que ambos evangelistas no hubiesen mencionado el hecho de que la esposa estuviera ahí. Y sería como raro, ¿verdad? Si la suegra está enferma, si mi mamá está enferma, lo normal es que esté la hija. Y esto lo vemos en otras lecturas en las Sagradas Escrituras, cuando el Señor se presenta, por ejemplo, a donde Lázaro, cuando se presenta a la hija de Jairo, se presenta en diferentes lugares, ahí está la familia. Y la Biblia nos dice con mucha claridad que estaban ahí, que estaban tristes, que estaban haciendo esto, que tal persona estaba intercediendo, que fulano le dijo a Jesús, que Jesús respondió de esta manera. O sea, que hay detalles, pero en este caso no se nos dice eso. Y a eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces Pedro no practicó el celibato. Esa sería la siguiente pregunta, porque sí estuvo casado, eso no lo estamos negando. Pedro sí estuvo casado, pero para cuando Jesús llega a su vida, o por lo menos para este momento, ya la esposa no estaba. O sea que Pedro era viudo. Entonces los grupos que no están de acuerdo con el celibato, en otras palabras, con los sacerdotes que se casen, usan un texto que está en 1 Corintios 9:5, que dice: no tenemos derecho a ser acompañados por una mujer como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Eso dice el texto, y lo usan alguna gente como que si ellos andan con sus mujeres, ¿por qué nosotros no podemos andar con nuestras mujeres? Ellos sugieren que sus viajes, Cefas es Pedro, viajó con su esposa. El problema aquí con las traducciones y las interpretaciones es que nos debemos preguntar: ¿debería la palabra utilizada en griego ser esposa o debería ser alguna otra cosa? ¿Okay? Honestamente debería ser esposa. Si es cualquier mujer, pues utilizar el término mujer, pero si es esposa, pues debe decir esposa, no solo mujer. En este pasaje, Pablo está defendiendo su persona y a los otros apóstoles contra los cargos de unas personas descontentas. Él dice: esta es mi defensa a los que se examinarían. Pablo está hablando de sí mismo. Nosotros sabemos que no estuvo acompañado por su esposa, ya que no tuvo esposa. Sabemos también que no estaba casado por otros testimonios de él. Y dice a él en 1 Corintios, dice Pablo: mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas: bien les está quedarse como yo,
pero si no pueden contenerse, que se casen, pero es mejor casarse que abrazarse. Primeras de Corintios 7, 9, ¿ok? También nos habla aquí de la unión libre, pero eso es tema para otro día, pero ven cómo él también dice que eso no está bien. Así que la palabra del texto en Primeras de Corintios 9, 5 no puede ser traducida como esposa, amante o mujer con una relación íntima. Pablo lo que hace en este texto es que responde a las quejas con respecto a las mujeres que los acompañaron a él y a sus compañeros masculinos. Esto indica que esposas no es la traducción correcta, ni es la palabra que estaba ahí. La palabra griega en 1 Corintios 9:5, y disculpen mi pronunciación, es adelphain gunaika. El primero significa hermana y el segundo puede traducirse como mujer o esposa. Esto significa que la frase se traduce como mujer hermana o esposa hermana, pero con hermana, que indica no una relación biológica, sino espiritual. Y ustedes saben que hasta el día de hoy todavía nos decimos hermanas y hermanos. Los padres de la iglesia, todos, encuentran apoyo sobre esto y dicen sobre 1 Corintios 9:5 que es la palabra hermana la que se encuentra. Inclusive San Jerónimo en la Vulgata, la Biblia que él tradujo al latín, escribió, es claro que no deben verse como esposas, sino como hecho dicho, como mujeres que ayudaron a los apóstoles con sus bienes. Clemente de Alejandría también estuvo de acuerdo cuando dijo que las mujeres no eran las esposas de los apóstoles, sino que eran ayudantes, que podían ingresar a los hogares de mujeres y enseñarlas. Así que conclusión, Pedro era viudo. ¿Okay? La única que se menciona en el texto es la suegra. Ahora, lo que nos estábamos cuestionando es que si Pedro tenía suegra, ¿verdad? Tenía esposa, pues la esposa es la hija de esa señora. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está mencionada? Es la hija de la esposa. Y la palabra esposa tampoco es mencionada como que estuvo presente en el milagro. Así que eso no niega nada del celibato de Pedro. Acuérdense, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Así que en el momento en que esa señora muere y él se queda con la suegra, por lo que se ve que él la estuvo cuidando hasta que ella falleció, Pedro ya estaba célibe entonces y abrazó el plan de nuestro Señor. Y no olvidemos, hablando del celibato, el primero que nos da el ejemplo es el mismo Cristo. Cristo se mantuvo célibe. Y como les leí hace un minuto aquí en el texto de San Pablo también está exhortando a todos los que hacen el ministerio de la evangelización a hacer lo mismo, a esos que son religiosos y que están encargados del ministerio de Cristo. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? Ofrecer la Santa Misa, traer la Eucaristía a las personas, escuchar sus pecados. Todo eso lo hacen ellos en persona de Cristo. Así que ellos deben estar lo más cerca a ser como unos Cristos vivos. Y Cristo fue célibe, Cristo no tuvo esposa. Así que esa es la idea detrás de todo esto. Espero que lo hayan podido entender un poquito. ¿Estuvo casado San Pedro? Sí. ¿Era célibe? Sí. ¿Fue célibe o estuvo solo, no tuvo esposa mientras era papa? Sí, ¿ok? Esa es la respuesta a la pregunta de hoy. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Espero que hayan aprendido algo. Busquen nuestro blog, conoceamaYvivetufe.com. Pueden también suscribirse aquí al canal. Estamos también en cualquier aplicación de podcast. Si no nos pueden ver por el video, pueden escuchar los audios. Y además de eso, también estamos enviando las notificaciones por WhatsApp. Todos esos enlaces están aquí debajo para que puedan recibir todas las notificaciones y no se pierdan nada, ningún contenido. Déjenme sus mensajes, déjenme saber qué tema les gustaría que tratemos. Y de verdad que una vez más, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.